La probabilidad de que él fuera erosionado por un súbdito de un Jin aumentó significativamente, lo que me dejó atónito porque este cambio parecía un poco extremo. Pero de los dos a los que debía prestar atención, el primero era Haden, del mismo equipo, su carácter era el de un matón que intimidaba a los débiles. Y despreciaba a todos, la ventana indicaba que su potencial de crecimiento había aumentado, dejándome confundido sobre lo que representaba. Durante la fusión temporal de equipos, ambos líderes presentaron a sus miembros, pero Yuyona pronunció erróneamente mi nombre. Haden parecía normal por ahora, pero la persona clave era Sven, del equipo 3, un estudiante extranjero inscrito en el cubo. Como muchos estudiantes, Sven admiraba a Chainian y aspiraba a estar entre los mejores talentos del cubo, sin embargo, contrariamente a sus deseos. Al enfrentarse a los prodigios más excepcionales del cubo, seguía siendo solo un estudiante promedio, los fracasos repetidos lo hacían sentir inferior y frustrado. Eventualmente, para ganar poder, Sven vendió su alma a un Jin a cambio de fuerza, sin embargo, la alerta de la ventana solo me dijo que en esta incursión a la mazmorras, Sven podría despertar prematuramente como un Jin. Comenzamos a entrar en la mazmorras para la incursión simulada, necesitaba mantenerme alerta, especialmente sobre los movimientos de Spence. En un entorno así, cualquier anomalía podría llevar a consecuencias severas, no puedes bajar la guardia así. En la mazmorras, aparté rápidamente la mano de Haden, al ver esto, Aiden pareció entender, comentando sobre mi mal temperamento. Y como no era de extrañar que muchos rumores estuvieran circulando sobre mí, al escuchar esto, sentí una oleada de ira. Recientemente, mi reputación en la Academia Cube había sido muy mala, principalmente debido a rumores del mundo clase, que afirmaban que usaba mi estatus de estudiante para intimidar y amenazar a otros afuera y otros rumores sobre mis indulgencias en placeres de la ciudad. Cada fin de semana sabía que todo esto era obra de Shin Yong-hak y su grupo. Aunque gané mucho SP por esto, el hecho de que los miembros del equipo me trataran como si fuera invisible probablemente se debía a estas razones. Mientras esperábamos a que el equipo de adelante entrara, todos en el equipo parecían alegres, excepto yo, la mazmorras era tan vasta como el instructor había descrito. Y después de unos minutos de caminar, todos se detuvieron debido a muchas bifurcaciones en el camino, Yona y Haden estaban discutiendo en el lugar. Haden originalmente quería que su equipo eligiera afiladamente, pero yo ya había sugerido tomar la entrada número 6. Lo que disgustó a Haden, inesperadamente Yona decidió escucharme y eligió inmediatamente el sexto camino. Diciéndole a Haden que aunque Kima-jin podría no ser mucho, sus ojos aún eran bastante buenos, no me importó gracias a ella. Finalmente pude entrar en la bifurcación que me llevaría a encontrarme con el equipo de Chainian, como deseaba. Si Sven realmente hace un pacto con un Jin aquí hoy, Chainian sola no podrá soportarlo si se mete en problemas. Todos los tramas subsiguientes se verán arrojadas al caos, eventualmente Haden también estuvo de acuerdo en tomar la ruta 6 en el camino. Me burló en silencio por buscar atención, pero simplemente le dije que debería pensar en cómo lidiar con los monstruos. Adelante, tan pronto como dije esto, todos estaban desconcertados porque estaba pitch black adelante. Y no se podía ver nada. En ese momento, otro arquero de nuestro equipo se levantó y disparó una flecha de luz hacia el interior. Bajo la iluminación, un monstruo de rango intermedio bajo, un salamandra, estaba efectivamente adelante. Estos estudiantes rápidamente formaron una formación de batalla. Haden preguntó si alguien podía usar ataques de atributo agua ya que la salamandra era de atributo fuego. Al escuchar sus palabras no respondí, la magia dentro del estigma era limitada y tenía que guardarla para el momento más crítico. Al ver que nadie en el equipo tenía magia de atributo agua, Yona propuso un asalto frontal directo, tomó la iniciativa contra el monstruo. Y justo cuando el salamandra intentó escupir fuego, fue rápidamente atada por su látigo alrededor de la boca, los guerreros en las filas de estudiantes siguieron con ataques. Y con la cooperación de todos, el monstruo fue asesinado en cuestión de segundos, el poder de Yona estaba aumentando rápidamente. Y el rayo que emanaba de su látigo indicaba que estaba al borde de la iluminación. Continuamos y a medida que nos acercábamos, podía sentir que la atmósfera adelante se volvía cada vez más inquietante y tensa, tenía que mantenerme alerta, especialmente al acercarnos a la ruta que conducía al equipo de Chaidian, donde cualquier anomalía podría tener graves consecuencias. De repente empujé a Yona a un lado. Evitando con éxito que resultara herida,
Se activó una trampa, ajena a la situación. Yona me dijo fríamente que la soltara. Sintiendo su intención de matar, retrocedí rápidamente justo cuando Yona estaba a punto de enfrentarse a mí. Otros miembros del equipo notaron una flecha que había penetrado en la pared, por eso la había empujado. Además, cuando caí, vi una nueva alerta, era una flecha impregnada de neurotoxina, comparado con la suerte de Yona. El equipo 3, Esben, no tuvo tanta fortuna, ya que fue golpeado accidentalmente por la flecha envenenada, llevando a Esben. Shainian estaba confundido. En medio de la batalla, una flecha había volado repentinamente hacia ellos, lo que no podía ser parte del entrenamiento. Además, Shainian notó que aunque se suponía que era una mazmorras de entrenamiento, los monstruos dentro eran anormalmente poderosos. Mientras tanto, mi equipo continuaba luchando contra los monstruos. Después del salamandra había muchas llamas de maní. Pero con el esfuerzo combinado de todos, los monstruos de nivel inferior no representaron una amenaza. Pronto despejamos el área. Con solo esa trampa de flecha envenenada en el camino, justo cuando todos estaban listos para avanzar, un intenso calor surgió repentinamente detrás de nosotros. Asustándome con su amenaza letal, al dar la vuelta vi que el salamandra que habíamos derrotado anteriormente había revivido. Estaba a punto de desatar una tormenta de fuego antes de que otros pudieran reaccionar. El ataque de salamandra ya había sido lanzado. Sin embargo, habiendo sentido esto antes, actué de inmediato, canalizando toda mi voluntad a través del estigma. El poder del estigma se concentró rápidamente y transformé la magia en una barrera de agua frente a nosotros. Las llamas chocaron contra la barrera con gran fuerza, pero la barrera se mantuvo, protegiendo a Yona y a los demás, el monstruo, ya cerca de la muerte. Tenía poca magia restante para alimentar las llamas y con el fuego extinguido, Salamandra realmente murió esta vez. Tal poder formidable dejó a Azuki y a otros en estado de shock. El equipo adivinó que el Salamandra definitivamente no era un simple muñeco monstruo. Sintiendo el intenso calor incluso sin ser tocado por las llamas, justo cuando pensé que las cosas habían terminado. Jade estalló de ira, gritó preguntando por qué no había dado un paso adelante antes al buscar a alguien con atributos de agua. Incluso explicar que era debido a mi equipo no lo convenció. Afortunadamente Yona intervino para detener nuestra discusión. Luego alguien preguntó por qué había monstruos reales aquí y Yona especuló que este era el entorno ideal de la mazmorras, donde los monstruos reales podían evolucionar. Luego hizo un gesto para que todos siguieran avanzando, pero su sospecha aumentó. Cuando apenas había afirmado que era el efecto del equipo, después de todo, no podía permitirme ni siquiera un Desert Eagle, así que ¿cómo podría permitirme equipo mágico? Sin embargo, aparte de Kim So-ho y Shin Yong-hak, ningún nuevo estudiante podía imbuir magia en el equipo y no solo conocía la debilidad del tirano de la montaña, sino que también tenía la habilidad de imbuir propiedades mágicas. Sin embargo, oculté deliberadamente mi fuerza. Yona no pudo evitar recordar lo que China Yun había dicho, preguntándose si Kim Ha-jin realmente era un Jin un tiempo después. El equipo de China Yun ya había encontrado un lugar para descansar, pero un monstruo de nivel intermedio 5, un golem de magma, se acercaba gradualmente. El enemigo podría muy bien ser el jefe del calabozo y la dificultad se sentía abrumadora para el equipo 3, con Esben también necesitando tratamiento urgentemente. Parecía imposible derrotar a este tipo de monstruo a pesar de la renuencia de todos a abandonar a su propio Esben. Se sentía muy culpable, culpándose a sí mismo. Por haber sido golpeado descuidadamente por la flecha envenenada desde que llegó al cubo, Esben nunca había tenido un día tranquilo. Causándole una gran agitación interna en ese momento, un susurro seductor resonó en la mente de Esben. Prometiéndole un poder inigualable si hacía un trato con él. Esto era exactamente lo que Esben anhelaba, no quería seguir siendo inútil. Especialmente no frente a China Yun, así que, sin poder controlarse, Esben aceptó el pacto con el Jin. Al segundo siguiente, gritó de dolor, causando que sus compañeros de equipo entraran en pánico, sin entender lo que le estaba sucediendo a Esben. Viendo su incapacidad para controlar al Sphinx frenético, China Jin instruyó a otros miembros del equipo para que se apresuraran, pero estaban demasiado aterrorizados por el monstruo para moverse. Después de buscar un rato, el golem de magma finalmente localizó a su presa, causando que todos se dispersaran. En pánico, el ataque del golem de magma estalló instantáneamente. Afortunadamente, China Yun y su equipo reaccionaron lo suficientemente rápido para escapar de la calamidad.
Sin embargo, debido al gran rango de ataque del monstruo, 2 estudiantes fueron desafortunadamente noqueados. En un instante, el equipo 3 se dispersó mayormente. China-Yun, cargando a Esben, cayó a un lado, cayendo al suelo. Shainian no pudo dejar de toser. En ese momento, el cuerpo de Esben comenzó a sufrir cambios dramáticos. Retorciéndose grotescamente mientras el poder del Jin corroía su cuerpo, mientras se recuperaba, se dio la vuelta. Solo para descubrir que el golem de magma la había apuntado, el monstruo frente a ella no era nada parecido a los muñecos monstruo descritos por el instructor. Shainian se dio cuenta de que era un monstruo real, nunca había imaginado que podría morir. En un ejercicio de entrenamiento, justo cuando la lava fundida del monstruo jefe estaba a punto de erupcionar, una bala imbuida con hielo había golpeado el cuello del golem de piedra de magma con precisión. La magia de hielo permeó el cuerpo del monstruo, congelándolo temporalmente. Shainian se quedó atónita por un momento y detrás del golem de magma. El tirador no era otro que yo, que había llegado justo a tiempo. Solo unos minutos antes, nuestro compañero continuó avanzando. Solo para encontrar que no había salida, bloqueada por una alta pared de piedra. Haden preguntó algo enojado: ¿no dijiste que el final de este camino lleva al monstruo jefe? Yo también estaba confundido porque cuando usé mi ojo de 1000 millas antes, no había ninguna pared, pero aún afirmé que el jefe estaba detrás de ella y sugerí que Haden intentara romper la pared. Aunque descontento, Haden golpeó con todas sus fuerzas la pared para salir rápidamente. El resultado fue obvio: un fuerte retroceso adormeció sus manos. A pesar de que el ataque estaba imbuido con magia, fue ineficaz, indicando que la pared era muy gruesa. Justo en ese momento, Azuki de repente llamó a todos. Resultó que había una grieta en la parte superior de la pared, así que sugerí arrastrarnos a través de ella. Pero la pared tenía más de 10 metros de altura y Haden se quejaba de que era imposible, así que fui primero a intentarlo. Como la situación al otro lado podría no ser buena, usando mi maestría en parkour, la pared rugosa era como un terreno plano para mí. En poco tiempo había escalado hasta la grieta. Una vez que me arrastré a través de ella, una enorme vibración surgió repentinamente del espacio circundante, lo que hizo que Haden estuviera aún más curioso sobre lo que estaba sucediendo al otro lado de la pared. Regresando al presente. El hielo sobre el monstruo se estaba evaporando lentamente y solo habían pasado unos segundos. Inesperadamente, ya comenzaba a moverse de nuevo. Rápidamente grité a Shaina-Yun diciéndole que no se quedara ahí sentada, ya que el monstruo del dolor ahora me había apuntado. En ese momento, 2 ataques interrumpieron las acciones del monstruo de piedra magma, provenientes de los 3 miembros del equipo que se habían dispersado recientemente. Al ver llegar a sus compañeros, China-Yan finalmente se animó. Rápidamente tomó su arco. Comenzó a tensarlo con fuerza y les dijo a sus compañeros que le dieran algo de tiempo. Al escuchar esto, los otros estudiantes lucharon valientemente. Y, sorprendentemente, Esben, que había sido envenenado, reapareció e incluso logró herir al golem de magma. Con varios compañeros ayudándose mutuamente, el monstruo no pudo interrumpir la carga de Shainian. Finalmente, su movimiento letal estaba completamente cargado. Al instante, Shainian liberó su flecha, potenciada por una fuerte magia, que impactó directamente en el núcleo del golem de magma. El monstruo gritó, luego su cuerpo comenzó a agrietarse y finalmente se convirtió en un montón de rocas, completamente muerto. Los estudiantes no podían creer que habían logrado derrotar a un golem de magma después de la batalla. Shainian saludó para ver si alguien estaba herido, mientras Esben la elogiaba diciendo que incluso podía derrotar a un monstruo tan fuerte. Pero me sorprendió su estado. Esben no se había transformado en un Jin, pero sabía que había hecho un pacto con uno. Y solo era cuestión de tiempo antes de que se expusiera. Al verme sentado solo a un lado, China-Yun se acercó lentamente a mí, luciendo muy tímida, y dijo que, sin importar lo que hubiera pasado antes: gracias por salvarme. Me sorprendió este nuevo lado de China-Yun y ni siquiera reaccioné al principio. Al ver mi expresión de sorpresa, China-Yun se sonrojó aún más. No esperaba que me pidiera disculpas. En su 6º cumpleaños, Shainian había visto morir a su madre a manos de un Jin, momento en el que decidió convertirse en una heroína. Y así comenzó a entrenar intensamente desde una edad temprana. Sus experiencias infantiles hicieron que le resultara difícil formar amistades cercanas.
No quería mostrar su lado vulnerable a los demás, por lo tanto. Era raro que alguien escuchara a Chainian decir personalmente gracias, casi nunca lo hacía. En lugar de gracias, Chainian a menudo decía lo siento. Ese es el carácter que escribí para ella. Para evitar un momento demasiado incómodo, Chainian inició una conversación. Quería saber por qué, si soy tan fuerte, dejo que Shin-Yeon y su grupo me acosen. Cuando admití que de hecho no podía vencerlos, Chainian se mostró desconcertada, dado el impresionante poder del arma justo ahora. Entonces saqué la Desert de Agle. Esta es un arma personal, no comparable a las armas de entrenamiento de la escuela. Al verme usar tal arma, Chainian rápidamente revisó si alguien más lo había notado. Si las autoridades de la escuela se enteraban, seguramente llevaría a una suspensión. No estaba preocupado. Porque había aprendido a ocultar armas dentro de mi estigma, incluso si me descubrían, nadie podría encontrar el arma. Aunque usé un arma especial, Chainian aún sentía que era muy fuerte, entonces adivinó. Que debía tener el talento para mejorar armas de fuego. Al ver que no respondía, Chainian se alejó con una expresión de lo sabía. Diciendo que no le diría a nadie sobre mi uso de armas personales, pero a mitad de camino se detuvo de repente. Se dio la vuelta y dijo, ¿no tienes nada más que decirme? Entendí lo que Chainian quería decir. Pero aún así dije directamente que no tenía nada más. Si me disculpaba con ella ahora, Chainian seguramente me perdonaría. Por insultar a su hermano, pero no podía hacer eso, es mejor seguir siendo alguien que ella no quiere. A su lado, cuando llegue el momento, Chainian podría sentirse un poco mejor. Después de todo, tengo que matar a Chai Hyun-jun. Al ver a Chainian, los demás tenían curiosidad sobre si ella y yo éramos cercanos, lo que los molestó. No mucho después, una transmisión informó a los estudiantes que detuvieran el asalto a las mazmorras y evacuaran rápidamente, desde el inicio de este ejercicio. Las cámaras de las mazmorras habían fallado y la presencia de monstruos reales no se detectó a tiempo, afortunadamente. No hubo víctimas, así que en lugar de una investigación exhaustiva, la academia eligió calmar y compensar a los estudiantes. En otras palabras, los Jins en posiciones altas en la academia cubrieron exitosamente el incidente. En la historia original, una investigación completa no comenzaría hasta después de que terminara la segunda trama. Necesito concentrarme en la condición de Esben. Los efectos secundarios de un pacto con un Jin son emociones amplificadas y obsesión. Si Esben sigue teniendo oportunidades de estar a solas con Chai Na-yun, podría estallar debido a que sus emociones se descontrolan. Para prevenir cualquier problema, decidí usar mi computadora para monitorear los movimientos de Esben y Chainian. Comencé revisando el historial de chat de Chainian. Las conversaciones con otros eran normales, pero pronto encontré una información útil. El club de caza de Chainian y Esben planeaba viajar a la provincia G esta semana, en la historia original. Esben hizo su pacto y se volvió loco durante este viaje, así que decidí acompañarlos esta semana, justo cuando tomé esta decisión. Mi reloj recibió una llamada de alguien inesperadamente. Kim So-ho me preguntó si estaba libre el viernes y quería mi ayuda con algo. Para manejar estos dos asuntos, planeo obtener 2 objetos de primer nivel de la novela al día siguiente. Partí directamente hacia la montaña Gari en la provincia G, conocida como la meca del entrenamiento para artistas marciales. La montaña Gari también atrae a cazadores de tesoros y aventureros debido a sus objetos raros, particularmente su famoso Jinsen, el aventurero que me presentó a la montaña Gari. Es uno de ellos. Aunque le dije que mi propósito no era encontrar Jinsen, él se mantuvo escéptico, mientras caminaba. Tropecé con una raíz, pero cuando miré hacia atrás, descubrí un Jinsen escondido bajo las raíces, aunque esto parecía absurdo dado mi extraordinario suerte. Parecía plausible. Mientras escalaba la montaña Gari, comí las raíces de Jinsen, con mi habilidad para modificar configuraciones. Comer la raíz aumentó temporalmente todas mis estadísticas mejorables en 2 puntos, sin embargo. Comer parte del Jinsen prematuramente fue algo derrochador, ya que vender toda la raíz podría haber saldado fácilmente mi deuda. Pero con asuntos más urgentes en mano y necesitando un aumento de fuerza, crucé los acantilados empinados. Y llegué a la mazmorras de no muertos oculta en la montaña Gari, donde el monstruo jefe era un monstruo de nivel 1 de rango intermedio alto, el Caballero de la Muerte. Aunque ya había usado el Jinsen para mejorar temporalmente mis habilidades, probablemente no podría resistir un solo golpe de él.
Sin embargo, no tengo miedo, ya que mi objetivo hoy no es el jefe de las mazmorras, sino los niveles ocultos dentro de las mazmorras. Solo necesito lidiar con algunos no muertos de bajo nivel, con el efecto de tiempo de bala. Muchos no muertos no representan una amenaza significativa para mí. Después de masacrar a un grupo de ellos, usé el ojo de 1000 millas para revisar la ruta y luego fue una masacre implacable. El equipo de tipo crecimiento éter y la semilla de Evangel en mi novela original, estos dos artículos ayudaron a Jin Toume a convertirse en un ejecutivo de la depravación. No hay ningún artículo mejor que el éter para ayudarme a crecer rápidamente en este momento. Pronto llegué frente al nivel oculto, a través del efecto del ojo de 1000 millas, vi un enorme árbol marchito adelante, debajo del cual la bruja Evangel estaba sentada sola. Aún está en su forma infantil y no representa una amenaza. La apariencia de Evangel es algo inofensiva. Pero sé que incluso si no actúo, cuando lleguen los Jinx, el resultado será el mismo, ya que la bruja en su forma espiritual es difícil de matar. Así que usé el estigma para conjurar una lanza de maná de atributo de luz con la mejora del ginseng. Me sentí como si me hubiera convertido en un maestro como Yuyunna y otros, mientras la lanza golpeaba a la joven bruja. Noté que no se disipó de inmediato, tomó unos minutos para que la bruja se desvaneciera lentamente, finalmente disipándose en luz ante mí. Sin embargo, esto no significa que la vida de la bruja haya terminado completamente. La semilla restante es el artículo clave que puede dar vida a la bruja de la desesperación de Ángel. Al lado de la semilla está el equipo de fluido de tipo crecimiento éter. Después de asegurar los artículos, regresé por el mismo camino que vine. Para la tarde, finalmente había regresado al dormitorio, después de equipar exitosamente el éter, debido a su efecto de propiedad. Todas mis habilidades mejorables aumentaron en 0.6 y este equipo no puede cambiar su propietario y efecto, con lo que estoy muy satisfecho. Ahora finalmente he alcanzado el nivel básico del estudiante del cubo. A continuación, planeo listar el ginseng restante en el banquete violeta. Ya que todavía me faltan fondos, el viaje de hoy fue realmente fructífero, siendo la mayor ganancia la semilla de Evangel. Justo frente a mí, aunque la bruja de la desesperación suena como una villana, si la cuido adecuadamente, definitivamente puede convertirse en una gran aliada. El método para germinar la semilla es simple, solo usa una pequeña cantidad de sangre fresca en lugar de agua. Sin embargo, el temperamento de la bruja está determinado por la sangre de la que se alimenta, así que debo considerar cuidadosamente. Pero conseguir sangre del grupo protagonista es demasiado difícil, así que la germinación tendrá que esperar por ahora. Agotado por el día, me preparé para dormir. Ya que probablemente habrá una dura batalla mañana. Al día siguiente, los miembros del club de caza se reunieron en el manantial mineral en la provincia G. Y naturalmente, yo estaba entre ellos. Este club organiza un viaje de caza mensualmente, apuntando a aves y bestias dañinas. También estoy algo incierto sobre el escenario de hoy, principalmente porque solo había narrado el final general de la historia original. La trama original involucraba a Chainian gravemente herida mientras Esben muere en las secuelas de la rampante de un humano demoníaco. Este escenario fue diseñado para hacer que Kim So-ho prestara más atención a Chainian cuando muchas personas comienzan a creer que los Jins están apuntando a ella. También es cuando Yona es secuestrada por un Jin. Sin embargo, este tipo, Esben, no ha mostrado signos de volverse loco. Sin embargo, puede controlar un poco el poder de un demonio y estoy casi seguro de que no podría vencerlo. Con mi fuerza actual, si Esben pudiera morir como en el original, hoy no tendría que preocuparme más. Mientras vigilaba a Esben, China Jin también notó que debía estar observándolos, a pesar de que anteriormente parecía indiferente. Ahora estoy conspicuamente flotando alrededor de ellos. China Jin no pudo evitar preguntarse si tenía sentimientos por ella. Al ver esto, Esben de repente le recordó que tuviera cuidado, ya que las desapariciones habían sido frecuentes recientemente, pero cuando Chainian dijo que no pensaba que yo fuera ese tipo de persona, el labio de Esben cambió instantáneamente poco después de que comenzara la acción de caza. Esben y Chainian habían hecho una apuesta sobre quién podría atrapar más, y el ganador podría hacer un deseo al perdedor cuando se separaran para cazar. Entonces finalmente dejó de ocultar sus habilidades y usó poderes demoníacos para devorar rápidamente criaturas. Poco después la voz de China Yun resonó. Ella llevaba los trofeos de hoy pensando que había ganado, pero al ver la presa detrás de Esben, los ojos de China Yun se abrieron en shock. Impotente,
Tuvo que honrar la apuesta y luego le preguntó a Sven cuál era su deseo, inesperadamente. Él confesó de repente sus sentimientos a China-Yun sin dudarlo. El deseo de Sven era salir con China-Yun. Observando desde las sombras, no me sorprendió en absoluto. El demonio Sven hizo un pacto con uno de lujuria. Y sus deseos habían aumentado desde que se convirtió en un Jin. Cuando Sven confesó sus sentimientos, China-Yun lo rechazó decididamente. Ella explicó que cualquiera rechazaría una confesión de alguien que conocieron hace menos de una semana. Al escuchar esto, Sven parecía muy decepcionado. China-Yun añadió que prefiere a alguien más fuerte que ella, por lo tanto, nunca podría aceptar los sentimientos de Sven. Cuando China-Yun se dio la vuelta para irse, Sven ya no pudo controlarse y de repente atacó a la desprevenida China-Yun. Después de su ataque frenético, Sven pensó que había tenido éxito, pero yo llegué a tiempo. Y bloqueé la mayor parte del daño con un escudo etéreo. Inicialmente quería comprobar la condición de China-Yun, pero el Sven demonizado era demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Al verme ser llevado, China-Yun intentó salvarme, pero su arco ya se había roto. En un momento de crisis, China-Yun usó sus manos como una espada, concentrando rápidamente magia entre sus palmas. Con Sven completamente demonizado frente a ella, China-Yun finalmente dejó de dudar con su acción. Una poderosa magia cubrió toda el área. En mi novela hay personajes ocasionales con gran potencial, que no logran darse cuenta de sus habilidades debido a elegir las armas equivocadas y China-Yun era una de ellas. El talento de China-Yun nunca fue destinado para el arco. Si usara una espada, sería comparable a Kim So-ho. Con rabia, China-Yun blandió su aterradora espada de energía y con ese golpe, el esfinge demonizada fue obliterada. Dejando solo restos, China-Yun también se asustó por su propio poder y tenía curiosidad por la técnica que acababa de usar. Ella misma no lo sabía, luego preguntó cómo estaba y al escuchar que estaba bien, China-Yun finalmente sonrió, pero al segundo siguiente se sintió mareada y luego colapsó frente a mí. Más tarde esa noche, China-Yun despertó lentamente, aún algo aturdida. Se sorprendió al encontrarse en mi espalda. Al ver que no se despertaba, decidí cargar la montaña abajo. Ahora despierta, China-Yun me pidió con insistencia que la dejara bajar, pero tan pronto como intentó levantarse, se sintió débil y colapsó de nuevo. Ella entró en pánico porque no podía controlar sus piernas en absoluto, confundida. Le pregunté si nunca había experimentado agotamiento mágico. China-Yun parecía desconcertada, así que simplemente le expliqué que su magia estaba agotada. Y que sería difícil moverse por su cuenta durante un tiempo. Siguiendo mi sugerencia, terminé cargando a China-Yun de regreso. En el camino le pregunté si continuaría usando un arco y flechas, especialmente dado lo ocurrido hoy. China-Yun debe ser consciente de que su destreza con la espada supera con creces su habilidad con el arco. Si pudiera cambiar a la esgrima. Con su talento mágico superando al de Kim So-ho, seguramente se convertiría en una fuerza dominante absoluta en guerras a gran escala. Sin embargo, a juzgar por los insultos enojados de China-Yun, convencerla de renunciar al arco y flechas con los que había entrenado durante años parecía poco probable. Después de un rato, llegamos al punto de transporte que mencioné. Necesitaba regresar antes del toque de queda del dormitorio y al ver esto, China-Yun me pidió apresuradamente que la llevara conmigo, ya que aún no podía moverse con libertad. Al día siguiente, la noticia de que China-Yun había sido atacada por un Jin se propagó rápidamente por toda la escuela. Después de clase, fui a cumplir con mi cita. Al abrir la puerta del aula, Kim So-ho, quien me había pedido que viniera, ya estaba esperando, pero no estaba solo. Kim Ho, Rak, Shin Yong-hak, Yu-yona y finalmente Lee Yong-an también estaban allí. Parecía que todos los personajes principales se habían reunido. El día anterior al incidente del club de caza, cuando Kim So-ho pidió mi ayuda, explicó que, debido al reciente aumento en las desapariciones en el cubo y el deseo de la institución de no involucrar a externos, decidieron seleccionar a algunos estudiantes de cada grado para investigar, aunque la escuela llevaría a cabo su propia investigación exhaustiva. Considerando que el perpetrador probablemente era un estudiante, sugirió una investigación interna por parte de los estudiantes para obtener resultados más rápidos. Los representantes elegidos para la investigación fueron Kim So-ho, Shin Yong-hak,
Y China Yun, quien también invitó a otros a ayudar. Kim So-ho me eligió porque sabía que tenía una buena vista. Y mencionó que Chain Yun me había recomendado. Pensando en el SP que podría ganar, acepté ayudar a Kim So-ho. Ahora que casi todos habían llegado, excepto Chain-yan, quien no pudo venir debido a sus heridas. Kim So-ho comenzó a compartir su teoría sobre el caso. Primero sugirió que el perpetrador de las desapariciones y el Jin que atacó a Nian no eran la misma persona. La referencia casual de Kim So-ho a Chain-yan provocó el desagrado de Shin Yong-hak. Kim So-ho suspiró y luego usó su nombre completo. En general, Kim So-ho creía que el próximo objetivo del Jin probablemente era Chain Ha-yun. Nos preguntó si teníamos algún sospechoso en mente o si habíamos notado a alguien comportándose de manera extraña recientemente. Inicialmente, quería observar cómo se desarrollaba la historia. Sin interrumpir deliberadamente el ritmo, pero con 3 desapariciones en 2 semanas, mucho más rápido que en mi historia original. Sabía que el coautor había hecho modificaciones. Si esto continuaba, el número de víctimas se multiplicaría más allá de lo esperado. Después de mi reciente experiencia con Chai Yun, decidí que ya no podía ignorar la situación por el bien de la trama, así que tomé la iniciativa de expresar mi sospecha de que el presidente del club académico, Dun Yeon, era sospechoso. La sala cayó en un silencio instantáneo. Kim So-ho mencionó que Jun Yeon estaba cerca de la primera víctima. Y ya había sido investigado probando su coartada. Estaba explicando que podría haber usado magia de hipnosis para atraer a la víctima hacia él cuando Shin Yong-hak inmediatamente contrarrestó mi argumento. Él no cree que una simple magia de hipnosis pudiera hacer que los élites de magos de Cube escucharan obedientemente. En ese momento, Yona me dio la vuelta. Encontrando extraño que a pesar de que Jun Yeon tenía una coartada, persistía en mis sospechas. Además, Yona sentía que comparado con Jun Yeon, yo era más probable que fuera el Jin. Sus palabras me dejaron incrédulo y Kim So-ho también vino a mi defensa, señalando que tenía registros de teletransportación durante los tiempos previamente asumidos de los crímenes. Yona entonces usó mi mención anterior de la magia de hipnosis como un ejemplo, argumentando que los registros de teletransportación podrían falsificarse fácilmente. Detrás de nosotros, Kim Orak se levantó, listo para probarme físicamente. Él creía que al golpearme, yo hablaría o me transformaría. Excepto por Kim So-ho, nadie objetó este enfoque, aparentemente de acuerdo con el método de Kim Orak. Al ver esto, no pude evitar sonreír con desdén y pronto estaba chocando físicamente con Kim Orak. Kim So-ho rápidamente intervino para detenernos. Una vez calmados, les dije a todos que si no confiaban en mí, podían simplemente preguntar a Chain Ha-yun, ya que ambos habíamos asistido al evento de caza ese día. Sin embargo, esto provocó el desagrado de Shin Yong-hak. Estaba enojado porque me asociaría con Chain Yun mientras todos estábamos trabajando juntos para erradicar a los Jin. Ustedes solo pueden hacer bromas aburridas. Ante esto, Shin Yong-hak se enfureció y Lee Yong-an rápidamente lo calmó después de reiterar que Jun Yeon era un sospechoso probable. Me di la vuelta y me fui, pero para sorpresa de todos, Kim Orak de repente me atacó sin contenerse. Afortunadamente, mis instintos me permitieron esquivar la crisis. Al girarme para enfrentar la actitud arrogante de Kim Orak, saqué mi pistola, listo para enseñarle una lección. Justo cuando estábamos a punto de pelear, Kim So-ho intervino para detenernos. Estaba claramente descontento con Kim Orak. Y también le dije a Yona que si había dudas, podrían preguntar directamente a Chain Ha-yun. Después de un momento de silencio, Yona fue a contactar a Chain Ha-yun. Salí del aula sin mirar atrás. En ese momento, Yuna compartió las sospechas con Chain Ha-yun. Al escuchar que sospechaban de mí, Chain Ha-yun afirmó con confianza que Kim Ha-jin no podría ser el Jin. Cuando salí, ya estaba oscuro. Los eventos de hoy habían agitado completamente todas mis emociones. Estar envuelto en mi propio mundo ficticio era una cosa, pero discutir con los personajes que había creado era otra.
He estado en este mundo durante algún tiempo, extrañando a mis padres y amigos, anhelando regresar a mi hogar. Y si el tiempo en el mundo original estaba sincronizado, ¿qué tan desconsolados deben estar mis padres por mi ausencia? La pregunta más crítica era: ¿si podría regresar en absoluto? En mi momento de tristeza, apareció una notificación que decía que mi resistencia había aumentado. Al ver esto, no pude evitar lamentar lo inapropiado del momento de este mensaje, pero también me recordó que mi resistencia había mejorado. De hecho, de lo contrario, ya podría haber renunciado a buscar una forma de regresar. Eso solo me hizo más decidido a volver a casa. Al otro lado, después de verme alejarme, Kim So-ho regresó lentamente. Yona le preguntó a Kim Ho-rae si había usado su habilidad para atacar a un francotirador como yo. Esquivar un ataque de habilidad a corta distancia es muy sospechoso, sin importar cómo lo mires. Justo entonces, el reloj de Yona recibió un mensaje. Era una invitación de Jun Yeon pidiéndole que viniera a la sala de estudio antes de la discusión académica de mañana para hablar sobre algo en lo que Fiona tiene confianza en sus habilidades. Aceptó ir sin saber que al otro lado Eun Yeon estaba esperando con ansia su encuentro al día siguiente. Lo acepté. Y no me detuve a pensar más en los eventos de ayer. Sin embargo, Kim So-ho y los demás parecían bastante preocupados por mi situación, lo que me hizo sentir algo incómodo. Decidí no discutir más con mis personajes, encontrar una forma de volver a casa era el enfoque clave. Esta mañana Chainian ya estaba de vuelta en clase. Al verla caminar con algo de dificultad, Kim So-ho y Shin Jong-hak corrieron a ayudarla, aunque ella se negó a aceptar su ayuda. Pronto llegó la hora de clase. El instructor anunció que quedaba menos de una semana para los exámenes parciales. El examen escrito sería seguido inmediatamente por un examen práctico, que constaba de 2 partes, duelos 1 a 1 entre estudiantes y batallas contra magos que invocan bestias. Ambas partes del examen serían significativamente más difíciles que el trabajo del curso regular. El examen escrito no era un problema para mí, pero anticipaba problemas con los duelos. En el examen de duelos, los estudiantes tienen 3 boletos de nominación para elegir a sus oponentes preferidos. El Cube tiene un sistema de puntuación en su lugar. Los estudiantes de alto rango no ganan puntos al derrotar a estudiantes de bajo rango, sino que, en cambio, pierden puntos. Sin embargo, algunos individuos como Kimoraki ignoran el sistema de penalización. Estoy seguro de que le encantaría usar su boleto de nominación para golpearme. Últimamente, algo más ha estado en mi mente. La presencia de Rachel sentada a mi lado. Ella generalmente no me habla, pero desde el último examen escrito ha estado rondando a mi alrededor. Anteriormente, Rachel solía sentarse en la parte de atrás de la clase, estudiando sola y ocasionalmente echando miradas furtivas a mis notas, así que decidí burlarme un poco de ella. Extrañando a mis padres últimamente, escribí sus nombres en mi cuaderno, confundiendo a Rachel que estaba espiando. Por la noche, Jun Yeon había enviado un mensaje a Yona nuevamente, pensando que era otra discusión típica del club. Yona no le dio mucha importancia. Al abrir la puerta del aula, encontró a Jun Yeon efectivamente esperando adentro, notando que aún no estaban presentes otros miembros, lo que hizo que Yona se sintiera curiosa. Jun Yeon le aseguró que llegarían pronto. Fue entonces cuando Jun Yeon notó las velas aromáticas encendidas, que Jun Yeon presentó como algo para mejorar la concentración durante su conversación. Jun Yeon de repente preguntó sobre la investigación de Jin, ya que él era un representante de segundo año. Yona estaba a punto de decir que no había progreso, cuando soltó algunos comentarios imprudentes en su lugar. Interesado, Jun Yeon simplemente movió su dedo, lo que llevó a Yona a revelar todo sobre mi sospecha de que Jun Yeon era un Jin con magia psicológica. Al escuchar esto, Jun Yeon preguntó de inmediato si había alguna evidencia. Esta pregunta llevó a Yona a un momento de claridad, dándose cuenta de su error. Yuyun también sintió su error. Yona entonces se volvió cautelosa, entendiendo que la primera reacción de una persona inocente no es preocuparse por si hay evidencia en su contra. Ella reconoció que algo definitivamente estaba mal con Yuyun.
Con el secreto al descubierto, Runyeon ya no pretendió, expresando su arrepentimiento mientras afirmaba que se suponía que debía haber algunas personas más antes de que fuera tu turno. De repente, Yona se sintió mareada y cuando recuperó la conciencia, se encontró atada, observando su entorno, se sorprendió al descubrir que estaba en el dormitorio de los estudiantes de segundo año. Finalmente entendió que Junyeon era de hecho el responsable de las desapariciones de estudiantes y que no estaba haciendo afirmaciones infundadas. Después de calmarse, Yona intentó usar su reloj para pedir ayuda, sin embargo, solo luchó durante un corto tiempo. Antes de que Junyeon regresara al dormitorio, afortunadamente, en esos pocos segundos, Yona logró enviar un mensaje. Pero sorprendentemente, se lo envió a mí. Al ver el número 9 que envió, inicialmente me confundí. Junyeon, quien acababa de arrebatar el reloj, vio mi nombre en el mensaje y asumió que yo era quien había descubierto su identidad. Johanna advirtió a Junyeon que si algo le sucedía, el equipo de investigación lo descubriría pronto, pero a Junyeon no le importaba, planeaba abandonar el cubo inmediatamente después de hoy. Sus palabras enfurecieron a Johanna al extremo, pero su expresión parecía complacer a Junyeon. Dun reveló que estaba siguiendo las instrucciones del demonio Lilith, por lo que había apuntado a Yuona. Mientras tanto, yo había comprendido la intención de Yuona. Así que rápidamente activé el libro de la verdad, encontré la ubicación de Yona y salí de inmediato, 10 minutos después. Bajo la continua influencia de la magia psicológica de Jung Hae-un, justo cuando Yona parecía a punto de sucumbir, ella reafirmaría su resolución una vez más. Jung Hae-un no pudo evitar maravillarse de que a pesar de sus esfuerzos, aún no la había lavado el cerebro. Aunque Yuyona luchaba cada vez que despertaba, Yuna-in aún creía que bajo el poder de Lady Lilith nunca podría escapar. Sin embargo, en el siguiente segundo, Yuna-in fue de repente disparado, a diferencia de las balas mágicas ordinarias. Esta le causó un inmenso dolor. El giro repentino de los acontecimientos elevó las esperanzas de Yuyona mientras Yuna-in se retorcía de agonía en el suelo. Finalmente, mi voz llegó lentamente a través del reloj inteligente. Quería saber cómo se sentía Yona ahora, recordándole que antes había dudado de mí. Y ahora ella era la capturada. Junyeon, al escuchar mi voz, me maldijo. Al darse cuenta de que intentaba retrasar para curar su herida, le recordé juguetonamente que no desperdiciara su esfuerzo, ya que la bala que lo hirió tenía efectos especiales. Junyeon pensó que me estaba escondiendo y atacando desde las sombras, así que comenzó a atacar salvajemente a su alrededor, hiriendo inadvertidamente a Yuyona en el proceso. Al ver a Jung Hae-un continuar su frenesí, le dije con calma que no necesitaba buscar más. Yo estaba en un lugar lejano a él. Varias balas más golpearon a Jung Hae-un en ese momento. Yo estaba a cientos de metros de distancia en los arbustos con mi Desert Eagle transformada en un rifle de francotirador. El disparo a larga distancia era realmente bueno. También le dije en voz alta a Yuyona que las balas que me había dado probablemente se acabarían hoy. Y si tenía alguna conciencia, debería prepararme mejores la próxima vez. Mientras hablaba, recargué y Junyeon intentó huir. Después de vaciar todas mis reservas, finalmente me relajé. Le pregunté a Yona si estaba bien y le dije que tomara una siesta, ya que el equipo de investigación llegaría pronto. Al escuchar esto, Yona ya no se forzó a mantenerse despierta. Y pronto se desmayó. Sus últimas palabras parecían ser un agradecimiento hacia mí, pero dichas tan suavemente que no pude escucharlas desde lejos. A la mañana siguiente, Yona abrió lentamente los ojos, se encontró en la sala médica de la academia y notó a Kim So-ho sentado junto a la cama pelando una manzana. De repente, al incorporarse, Yona preguntó curiosamente por qué estaba allí. El equipo de investigación está turnándose para cuidarte. Yona no entendía por qué todos habían venido. Al escuchar esto, Kim So-ho explicó que él y Shin Yong-hak se sentían responsables por las heridas de Yuyona. En resumen, sentían que no la habían protegido lo suficiente y el equipo de investigación estaba apenado. Pero Yuyona no lo veía así, pensando que el incidente era culpa suya. Luego preguntó si esa persona había venido. Esto desconcertó a Kim So-ho, sin saber a quién se refería. Al ver esto, Yona rápidamente apartó la mirada, sin mencionar mi nombre. Al mediodía recibí un mensaje de Yona. Ella expresó su gratitud y aseguró que me devolvería el favor. Después de eliminar a los Jin, también gané una gran cantidad de SP al completar la tarea de tiro a larga distancia.
Y mi maestro tirador alcanzó el grado de maestría 7, en comparación con acciones anteriores, esta vez gané la mayor cantidad de SP. El eliminar personalmente a un antagonista de la historia principal otorga una recompensa sustancial, aunque utilicé muchos SP para mejorar mi habilidad. Para el tiro a larga distancia de Jun Yeon, lo más importante era que había rescatado con éxito a Yuna. En ese momento, alguien llamó mi nombre en el restaurante. Ayer contacté a Park Soo-yeoki, y de manera inesperada, tan pronto como se acercó. Park Soo-yuk se arrodilló de inmediato, preocupado de que quisiera cancelar el contrato y suplicó que reconsiderara. Al ver esto, expliqué impotente que no era el caso, lo había llamado hoy por una sola razón, vi un gran potencial en SH Entertainment. Así que planeaba invertir dinero en ellos. Al escuchar esto, Park Soo-yuk aún tardó en reaccionar. En cuanto al dinero que ofrecí, era de la venta de ginseng que había hecho en el banquete Violeta por la asombrosa suma de $400 millones. Dividí este dinero en 2 partes, usando la mayor parte para seguir comprando acciones de los maestros de cargamento. Y planeando el resto para invertir en SH Entertainment. Después de todo, su potencial a largo plazo no es menor que el de los maestros de cargamento. Al verme listo para invertir 150 millones, Park Soo-yuk estaba muy agitado, afirmando que no podía aceptar tan gran suma sin vergüenza. Nuevamente insistí en que Park Soo-yuk lo aceptara, enfatizando que invertir este dinero también se trataba de crecer juntos. También le aconsejé que comprara una bolsa mágica decente y un vehículo de alta utilidad cuando regresara para facilitar mejor su trabajo. Después de discutir la cooperación, como ya era casi la tarde, me despedí de él. Al mismo tiempo, en una fábrica abandonada en algún lugar, una sombra fantasmal emergió lentamente del suelo, revelando finalmente a un joven. Preguntó al líder qué hacer a continuación. Ahora que los maestros de cargamento se habían hecho públicos, el líder sobre él solo tenía una respuesta. Agarrar el objeto e ignorar el resto. El chico también tenía algunas noticias que compartir, incluyendo que alguien había estado comprando continuamente acciones de los maestros de cargamento. La segunda noticia era que había varias páginas de inicio interesantes en el banquete Violeta y el chico encontró una llamada a la agencia de la verdad. Sospechoso porque afirmaba responder cualquier pregunta, se preguntó si debería intentar publicar una comisión. Pero fue detenido por el líder. De la boca del líder se supo que el nombre del chico era Drone. Al ver que el líder parecía algo irritable, Drone cambió de tema y mencionó los próximos exámenes parciales. En el Cube, señalando que la tropa camaleón necesitaba prestar atención a Kim Soo-ho y Shin Yong-hak. Y que la líder misma quería observar personalmente para ver si había alguien útil a medida que pasaban los días. Finalmente llegaron los exámenes prácticos de mitad de semestre de los cubos. El campus estaría completamente abierto a varias guildas, asociaciones y empleadores para observar. Y los padres de los estudiantes también asistirían, con personas de todo el mundo reunidas dentro de una atmósfera vibrante que se asemejaba a la de un festival. Muchos estudiantes de alto rango del cubo tenían muchos seguidores en las redes sociales y estas personas también vendrían a ver. Así que ver cualquier tipo de persona en el campus no sería extraño. Luego recogí el dron que me dio Park Soo-yuk para comenzar a monitorear la escuela también como precaución. Después de que el dron voló, alguien me chocó accidentalmente. Solo un vistazo a ella me sorprendió porque la reconocí como la capitana del grupo Camaleón. Sabía que la capitana vendría al examen de hoy, pero no esperaba encontrarme con ella. Sin embargo, había estado reflexionando sobre la capitana durante demasiado tiempo. Tenía que decir algo, de lo contrario, parecería muy sospechoso. Luchando por encontrar palabras, solté algo sin pensar y me arrepentí inmediatamente después de decirlo, y la capitana simplemente me puso los ojos en blanco. Afortunadamente, no dijo mucho y rápidamente se dio la vuelta y se alejó, pero las cosas no salieron tan bien como pensé. No pasó mucho tiempo antes de que la capitana contactara al dron porque la persona que acababa de pasar junto a ella parecía inmune al objeto que bloqueaba la percepción. Al ver su verdadero rostro directamente, la capitana instruyó al dron para investigar mi identidad. Desafortunadamente, no estaba al tanto de esto. Al otro lado, muchas personas venían a reclutar estudiantes en la trama de la novela, pero el grupo Camaleón solo tenía como objetivo a 2 individuos. En última instancia, después de observar a Kim Soo-ho, encontraron que sus creencias eran diferentes, así que las personas del grupo Camaleón
Anotaron a Shin Yong-hak y dejaron que su infiltración en el cubo no fuera un problema serio, pero me preocupaba que si la trama cambiaba nuevamente y se encontraban con los héroes de seguridad del examen, no solo habría algunas personas muriendo, hay muchos héroes de seguridad dentro del cubo. Algunos incluso son héroes de primer nivel. Oh Hun-yuk y Seo Yang-hee ya han patrullado el cubo varias veces, sin detectar nada sospechoso. Oh Hun-yuk no creía que nadie se atrevería a causar problemas. Durante este tiempo, pero después de que los dos pasaron, un hombre, también miembro de los grupos Camaleón, salió junto a ellos, escuchando. Que alguien podía ignorar el collar Siren que bloqueaba la percepción, lo intrigó. Después de observar a un grupo de estudiantes aparentemente frágiles, el hombre estaba completamente aburrido. Justo cuando pensaba en reunirse primero. June se burló internamente de su simplicidad mental. En cuanto a la capitana, detuvo al hombre porque la confrontación estaba a punto de comenzar. Y no había necesidad de una prueba para conocer la fuerza de la otra parte. Esta mañana, el segundo día de la competencia. Kimura usó su boleto de nominación y naturalmente, me eligió como su oponente. Al entrar en la arena, alguien me llamó, era Yuyona. En ese momento, ordenó a su subordinado que trajera una caja que contenía 100 de las balas de la más alta calidad. Aunque no eran necesarias para el examen, me dijo que las llevara a casa y las usara libremente. Y que la contactara en cualquier momento si necesitaba más. Yona también mencionó que meras balas no eran suficientes para saldar la deuda de salvar su vida, eran solo un pequeño regalo que me estaba dando hoy. Además, cuando las autoridades escolares le pidieron que proporcionara testimonio sobre la muerte de Jin, no mencionó mi fuego de apoyo. Estaba muy agradecido con Yona por mantener mi secreto, si se corría la noticia de mi disparo en Jena, podría haberme enfrentado a problemas. Dado que ninguno de los Jin de Lilith es ordinario en este momento, Yona también dijo que sabía que tenía mis razones para ocultar mi fuerza. Pero seguir ocultándola haría difícil pasar el examen práctico. Al ver mi confusión, Yona preguntó curiosamente. Si no sabía quién era mi oponente, pero ya lo había adivinado, cuando llegué estaba preparado para resolver las cosas adecuadamente con él. Mientras tanto, Jun ya había aclarado mi situación para el capitán, en este mundo Kim Ha-jin proviene de un orfanato. Sin padres ni amigos cercanos, ingresó a una academia militar a la edad de 6 años y llegó al Cube con un rendimiento mediocre. Y una deuda de $300.000, estos eran todos los detalles que June descubrió después de escuchar el informe, el capitán estaba aún más desconcertado. Una persona tan ordinaria, ¿por qué podía mirarla directamente a su verdadero rostro a pesar del objeto que bloqueaba la percepción? Mientras el capitán reflexionaba, otro miembro de la tropa Camaleón finalmente la encontró, el hombre era Cheek Yun-yon de la tropa Camaleón. Al escuchar al capitán decir que llegaba tarde, Cheek Yun-yon explicó rápidamente que había estado buscando talento. Como se le había indicado, cuando el capitán preguntó sobre los resultados, Cheek Yun-yon dijo que eran todos debiluchos, cualquiera de ellos sería noqueado. Con un toque en la frente, esta respuesta dejó a June sin palabras porque el capitán estaba interesado en el potencial. Y el talento más prometedor de este año estaba en el primer año, así que June sugirió que el capitán y Cheek Yun-yon lo comprobaran ellos mismos, especialmente porque el concurso del primer año de Kim Ha-jin estaba a punto de comenzar, recordando el encuentro anterior, donde la había visto a través, el capitán tomó el consejo de June mientras se llevaba a cabo la gran ceremonia de apertura. Las arenas del Cube estaban llenas de emoción, Oh Hun-yuk y Seo Yang-hee, que estaban a cargo de la segunda arena. Ya habían llegado al stand de observación, mientras charlaban, Seo Yang-hee de repente sintió algo inusual. Que provenía de Cheek Yun-yon sentado en el lado opuesto de la arena, le insinuó a Oh Hun-yuk. Que el hombre parecía estar sonriéndoles continuamente, Oh Hun-yuk pensó que solo era un fan y no prestó mucha atención. Después de la ceremonia, el concurso comenzó oficialmente, el primero en entrar fue Kim Orak del Departamento de Combate. Clasificado en el 19º lugar entre los estudiantes de primer año, aunque muy por detrás de los 6 mejores, su fuerza general también era encomiable. Seo Yeon-hee se sorprendió al ver que el oponente de Kim Orak era Kim Ha-jin, clasificado solo en el 934. Mirando a Kim Orak, que estaba ferozmente decidido, no pude evitar reír. ¿No te ves un poco demasiado feroz?
Tomemos las cosas con calma. Al escuchar esto, Kimorak se enojó aún más. Su habilidad principal era la energía protectora. Podía liberar poder mágico de su cuerpo para formar un escudo transparente, así que las balas de entrenamiento no podían dañarlo en absoluto. Lo más importante era mantener a Kimorak a distancia porque si se acercaba, realmente estaría en peligro, ya que era un formidable luchador a corta distancia. Comenzó el combate y Kimorak cargó hacia mí al instante. Su táctica era correcta para cerrar la distancia entre nosotros. Al siguiente momento activé el tiempo de bala, después de un periodo de entrenamiento y mejora diligente. El tiempo de bala se había extendido para durar 1 minuto, permitiéndome seguir el movimiento de Kimorak. Sin embargo, su tremendo poder destructivo me hizo darme cuenta de que era como un tanque. A continuación, Kimorak me persiguió frenéticamente por la plataforma. Mientras yo utilizaba el ojo de 1000 millas y el tiempo de bala para esquivar aparentemente sus ataques una y otra vez mientras continuaba persiguiéndome. De repente saqué mi pistola y apunté. Kimorak vio la oportunidad de acercarse y al mismo tiempo se disparó una bala. Pero a él no le importó en absoluto, pensó que era un tonto por creer que su energía protectora fallaría. Creía que podría desviar fácilmente tales balas y ni siquiera necesitaba defenderse. Sin embargo, las cosas superaron con creces sus expectativas. No solo falló en bloquear el disparo, sino que la bala también logró penetrar su energía protectora. Un cambio repentino en la arena hizo que el público no pudiera creer lo que veía, ya que la bien conocida energía protectora fue atravesada por una simple pistola de entrenamiento. Kimorak, en la plataforma, estaba atónito. Solo el dolor severo en su hombro le hizo darse cuenta de que su energía había sido efectivamente penetrada por una pequeña bala. Al segundo siguiente, Kimorak reaccionó. Porque escuchó el sonido de mi gatillo. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde, frente a mi fuego rápido. Kimorak tuvo que proteger sus partes vitales, y este era exactamente el método que había pensado para lidiar con él. Kimorak pensó que podría desviar balas. Estaba muy equivocado porque había infundido las balas con el poder de mi estigma. Y también eran balas con poder antidemonio. Ahora que la ofensiva de Kimorak había terminado, se enfrentó a mi incesante bombardeo. Después de esquivar todo el tiempo, Kimorak finalmente no pudo soportarlo, usando toda su fuerza para intentar usar los escombros para hacerme perder el equilibrio. Este golpe pareció ralentizar mi ataque, pero mientras saltaba para esquivar los escombros, de repente advertí a Kimorak que estaba a punto de lanzar un cuchillo. Al ver esto, no se atrevió a enfrentarlo de frente. Y no aprovechó la oportunidad para acercarse a mí, temiendo que el cuchillo también pudiera tener un efecto especial. Kimorak eligió esquivar directamente. Sonreí con desdén y dije que eso era en realidad solo una finta. Durante su esquive, ya había recargado rápidamente mi pistola. Y luego vino otra ronda de disparos rápidos. Esta vez, Kimorak no tuvo absolutamente ningún espacio para esquivar o defenderse. Y así, recibió todo el daño. Después de una ronda de disparos, ya estaba arrodillado en el suelo, con un dolor intenso. Me acerqué a un paso tranquilo, me detuve y luego levanté la pistola en el lugar. Sin su energía protectora, Kimorak era como un cordero al matadero. Esta espectacular pelea hizo que el público incluso olvidara respirar. Finalmente, bajo la mirada de todos, apreté el gatillo de la pistola, pero el sonido de un arma vacía resonó por toda la arena. Los ojos de Kimorak estaban llenos de incredulidad y el público finalmente respiró. Oh, Yeon-yuk, sorprendido, ¿podría ser que Kim-a-jin no tiene balas? En este momento, Kimorak también estaba cubierto de heridas. Mientras todos se preguntaban quién era el ganador de la pelea, Kimorak finalmente se levantó, decidido a hacer una última resistencia. Ante esto, solo sonreí levemente, pensando que esto era suficiente. Tiré la pistola y le dije al árbitro que me rendía. Mi voz resonó en la arena silenciosa, las personas en el escenario no reaccionaron de inmediato hasta que el árbitro, tartamudeando, declaró el duelo terminado. Y la victoria pertenecía a Kimorak. Comparado con el shock del público, mi actitud era calmada. Kimorak estaba furiosamente maldiciendo, exigiendo que regresara, mientras yo me daba la vuelta y me iba sin mirar atrás. En este punto,
Oh Jun-yook le preguntó a su compañero qué pensaban. La opinión de Seo Yang-ji era simple, pensó que había actuado muy bien. Mientras que Kim Orak fue demasiado apresurado y no utilizó las artes marciales para acercarse paso a paso, optando en su lugar por usar la energía consumidora. La energía protectora respondió a mi rendimiento intrigando a Seo Yang-ji porque mi velocidad de disparo estaba más allá de lo normal. Además, mi visión dinámica era tan excepcional que podía rastrear los movimientos de un estudiante de artes marciales. Ella también se sorprendió. Que podía rodear las balas con magia comprimida. Oh Jun-yook y Seo Yang-ji concluyeron que esta era la razón por la que las balas podían penetrar la energía protectora. Pero yo solo era un estudiante, y aún así podía comprimir la magia a esta densidad. Varios gremios y organizaciones estaban contactando apresuradamente a sus superiores para informar sobre mi rendimiento. Para la tarde, todos los duelos del día habían terminado prácticamente. Después de salir, Chaek-Yun-yeon contactó a su compañero, diciendo que no le gustaba ese tipo llamado Kim Ha-jin, un chico que se esconde lejos y dispara. No entendía por qué el capitán querría que prestara atención a tal persona. ¿No notaste el poder antimagia? Chaek-Yun-yeon le dijo que esto no tenía nada que ver con la fuerza. Al escuchar esto, Jun finalmente se dio cuenta de que simplemente no le gustaban los tiradores. En los ojos de Chaek-Yun-yeon, un verdadero duelo es sobre luchar para matar al oponente, arriesgando la vida. Jun no se molestó en discutir con Chaek-Yun-yeon y en su lugar preguntó sobre los combates de Kim So-ho y Shin Yong-hak. Para estos dos, Chaek-Yun-yeon reconoció su fuerza. La técnica de lanza salvaje de Shin Yong-hak le dejó una profunda impresión, con ataques directos dirigidos a los puntos vitales del oponente. Dijo que le gustaba Shin Yong-hak. En cuanto a Kim So-ho, Chaek-Yun-yeon lo encontró un poco especial. La esgrima de Kim So-ho también sorprendió a Chaek-Yun-yeon. Era, de hecho, tan elegante como se rumoraba, como una danza de espada refinada a lo largo de incontables años. Pero después de ver el combate, Sik-Yun-yang siempre sintió que Kim So-ho estaba ocultando su verdadero potencial. Sin embargo, la fuerza actual de Kim So-ho y Shin Yong-hak no era suficiente para hacerle picar las manos en ese momento. Jun le pidió que también tomara nota de Kim Ha-jin, aunque insatisfecho, Sik-Yun-yang accedió porque el capitán lo había solicitado. Justo en ese momento, un guardia de seguridad del cubo lo vio y comenzó a echarlo. Al segundo siguiente, Sik-Yun-yeon de repente le dio un toque en la cabeza al guardia. Al escuchar el alboroto por teléfono, Jun preguntó si había matado a la persona. Sik-Yun-yeon admitió casualmente que sí y le pidió a Jun que lo mantuviera en secreto, ya que si el capitán se enteraba, podría ser asesinado. En cuanto al capitán, ya había llegado a un lugar desierto, recordando eventos pasados y la traición que había sufrido, así como el voto de vengar a alguien. El capitán, habiendo recuperado la compostura, contactó a Jun para que investigara a Kim So-ho, Shin Yong-hak y también a Kim Ha-jin. En cuanto a mí, teniendo el poder antimagia capaz de romper la constitución mágica, el capitán me puso primero en la lista para investigar, pero Jun pensó que era inapropiado actuar con tan escasa información sobre mí. El capitán tranquilizó a Jun porque mañana planeaba conocer a Kim Ha-jin en persona. El siguiente combate era entre jugadores semilla, siendo el primer combate Rachel contra China Yun. Asistieron incluso más espectadores que el primer día, incluyendo el gremio más importante de cada país, el Sagrado Grace de los Creadores. Todos esperaban ansiosos las batallas entre los jugadores semilla, y naturalmente, yo estaba entre ellos. Sin embargo, el combate de hoy debería terminar en una derrota desastrosa. Para China Yun, después de todo, el arco y la flecha realmente no se adaptaban a su talento, pero no podía derrotar a Rachel. Cuando comenzó la batalla, Shainian apareció confiada, su reciente entrenamiento había mejorado significativamente sus habilidades. Tras liberar su magia, Shainian disparó una flecha que se transformó instantáneamente en una miríada de flechas de luz dirigidas a Rachel, pero Rachel fue rápida, esquivando fácilmente la mayoría de las flechas de luz y la última fue bloqueada con su espada. Al ver su ataque total neutralizado sin esfuerzo,
China no podía creerlo. Rachel se acercó gradualmente a ella. Utilizando sus técnicas de movimiento, mientras yo disfrutaba del combate, alguien se acercó por detrás y se sentó a mi lado. La llegada de la capitana fue una sorpresa. Es una criminal notoria en la lista negra de la Asociación de Héroes. Es la infame líder de la tropa Camaleón, un individuo formidable que se oculta tras innumerables nombres e identidades. Pero en el siguiente segundo, la capitana fue empapada con cola cuando un hombre detrás de ella tropezó. Esto me asustó hasta la muerte. Si la capitana perdía los estribos, sería el fin. Después de la victoria de Rachel en el escenario, la capitana también tomó mi pañuelo para secarse el cabello. Al escucharla decir gracias, escuché a Lee decir que no había problema. Poco después, la capitana explicó su propósito. Había visto mi duelo con Kim Orak y quería conocerme, luego me entregó su tarjeta de presentación. Pero al ver el nombre en ella, Lee Xiaofan, supe que no era el real, solo uno entre sus muchas identidades. Curiosamente inquirí sobre las intenciones de la capitana, pero ella no me dijo nada y se levantó para irse. La capitana dijo que si quería encontrarla, podía contactarla directamente. Al ver a la capitana irse, no podía entender por qué querría buscarme. Por la tarde, el combate de Kim So-ho también terminó, derrotando fácilmente al octavo rango Yohei al salir. Muchas personas aún discutían sobre los combates de hoy. Recuperé el dron que había soltado y me preparé para regresar al dormitorio. Para verificar si había ocurrido algo inusual en la escuela hoy. Sin embargo, en mi camino de regreso, noté que de repente escuché a alguien llorando en silencio. Al mirar hacia abajo en los arbustos junto a mí, resultó ser China Yun, que se había escondido y lloraba en silencio después de perder el combate. Esto es parte de la historia original. Fue Kim So-ho quien pasó por casualidad y la consoló y animó durante su momento de desesperación. Fue este incidente el que comenzó a hacer que China Yun se encariñara con Kim So-ho, pero ahora que los antagonistas han sido fortalecidos, los ligeros ánimos en la novela, como los de Kim So-ho para que no se rindiera, no son de ayuda para la actual China Yun. En la vida de Kim So-ho, rendirse no está en su vocabulario, nunca persuade a otros a rendirse, así que hasta el final, China nunca se rindió con el arco. Justo entonces, pensé en una manera de aconsejar a China sin interrumpir su encuentro. Decidí enviarle algunos mensajes para consolarla. Al ver que el mensaje era de mí, China se mostró inicialmente confundida. Pero el contenido hizo que sus ojos se abrieran de par en par porque le dije directamente que la espada le quedaba mejor, recomendándole que abandonara el arco y la flecha, con los que había persistido durante años, y que considerara cambiar de profesión, al igual que yo al principio. China pensó que la consolaría, así que se sorprendió por un momento, para cuando terminó de leer el mensaje. Kim So-ho y otros la habían encontrado. Cuando Kim So-ho intentó consolarla, descubrí que China estaba furiosa por mis palabras. Como mi mensaje negaba despiadadamente sus años de esfuerzo, así terminó el primer duelo de materias de los exámenes parciales del cubo. De regreso en el dormitorio, abrí las grabaciones del dron y vi las brutales acciones de Cheek Jung-yan. No dudó en lo más mínimo al atacar. Puramente para divertirse, en este mundo existen personas que pueden hacer tales cosas, pero a diferencia de los delincuentes comunes, poseen poderes muy por encima de los humanos ordinarios. Ya no puedo limitarme a estar alerta ante los villanos de la novela original, ya que la novela ha sido adaptada por el coautor y nuevos villanos podrían aparecer en cualquier momento. Al día siguiente comenzó la batalla de monstruos de los exámenes parciales. La examinadora esta vez era una de las magos, Yang Huba. A continuación, lucharíamos contra las criaturas mágicas que ella invocara. En la arena de abajo, estas criaturas tienen el mismo poder de ataque que los monstruos y no desaparecerán de inmediato, incluso si la invocación es cancelada, así que les recordó a todos que se rindieran inmediatamente si se sentían incapaces de continuar con el examen. La evaluación no se trata necesariamente de derrotar a las criaturas, sino que se puntúa según cuánto tiempo se puede resistir y cuán calmadamente se puede manejar la situación. Después de explicar las reglas, se formaron los grupos pronto. El primer grupo bajó a esperar su prueba. Los estudiantes que no estaban en la prueba no estaban ociosos. La examinadora les dijo a todos que analizaran el campo de batalla y escribieran un informe sobre esta batalla de monstruos. Justo en ese momento sonó el reloj inteligente de alguien y de inmediato la examinadora pidió a todos que apagaran sus relojes inteligentes. Por último, Yang Huba declaró que
Los informes también contarían para una parte de la puntuación del examen escrito, por lo tanto, todos deberían tomárselo en serio. Tras finalizar, anunció el comienzo de la batalla de eliminación de monstruos. El primer grupo, Suzuki. Estaba listo para enfrentar su desafío. La criatura asignada a ella era un ghoul avanzado, mientras Azuki luchaba. Los estudiantes en la plataforma observaban de cerca. Cuando terminó la prueba del primer grupo, era el momento del segundo grupo de estudiantes. Para tomar su turno, a diferencia de las batallas de Azuki y otros, los talentos de alto rango como Lee y Yonan derrotaron directamente a los monstruos invocados al liberar su magia. Nuestra batalla en China también fue fácil. Finalmente, después de esperar un poco, era el momento de que mi grupo, el grupo 10, entrara. Se me asignó un lobo cromado. Enfrentando a estos poderosos monstruos de combate cuerpo a cuerpo, elegí la táctica más conservadora. Justo cuando pensé que podría terminar sin problemas, vibraciones súbitas resonaron a través del campo de examen. Oh Hun-yuk, patrullando cerca. Escuchó la situación dentro de la arena también y Seo Yang-ji en la sala de monitoreo le dijo que estuviera más atento. Incluso un patrullero de seguridad había sido asesinado antes, por lo tanto, permanecieron muy alertas durante el resto del examen. El héroe especuló que la fuente de las vibraciones dentro del campo de examen era el lecho marino en la zona marina cerca de Oh Hun-yuk, justo cuando estaba a punto de investigar. De repente sintió la intención de matar desde atrás. Cheek-yon-yon del grupo Camaleón no había evacuado, todavía estaba dentro del cubo. Oh Hun-yuk le informó que la entrada estaba prohibida para los forasteros. Inicialmente Cheek-yon-yon quería charlar. Pero de repente se arremangó de manera desafiante, listo para causar problemas. Oh Hun-yuk inmediatamente desenfundó su arma. Justo cuando estaban a punto de entrar en combate, las vibraciones anteriores ocurrieron de nuevo, sintiendo una presión formidable. Ambos se volvieron a mirar hacia el mar donde había surgido un enorme tornado de agua conteniendo un monstruo aterrador. Mientras tanto, dentro del campo de examen, los examinadores pausaron la prueba, instruyendo a todos los estudiantes a salir por seguridad. También me sorprendió bastante, ya que este evento no ocurrió en la trama original de la novela. Los monstruos convocados que se suponía que debía enfrentar aún no habían sido retirados, así que llamé en voz alta al examinador. Pero no había nadie allí. Me di cuenta de inmediato de que no era un simple accidente. Es muy probable que uno de los magos enviados no fuera responsable, ya que Jin Jinhua ya había sido vista. Y no hubo notificaciones de cambios en el escenario. Sin embargo, rápidamente recordé que mi computadora no había detectado ningún cambio de personaje en este examen desde el principio. Si ese es el caso, significaba que una trama completamente nueva apareció hoy para mí. Mientras tanto, en otra parte del campo de examen, un hombre apareció frente a Rachel, la saludó débilmente, incluso llamándola Princesa Alteza. La apariencia del hombre sorprendió completamente a Rachel, indicando una nueva línea argumental de la que no estaba al tanto. El nombre del hombre era Sir Lancaster. Después de recuperar la compostura, Rachel le preguntó dónde había estado desde el incidente en la ciudad L hace años. Lancaster no respondió, sino que levantó sus ojos inquietantes. Instantáneamente, Rachel entendió. Y acusó a Lancaster, el ex capitán de la Guardia Imperial, de vender su alma a un Jin. Lancaster sonrió y dijo que había dedicado su alma a su país durante toda su vida. Finalmente fue trágicamente traicionado y abandonado, encontrando refugio con un nuevo señor. Al escuchar esto, Rachel ya no habló mucho. Y cargó inmediatamente contra Lancaster, con la intención de arrestarlo y llevarlo de regreso a su país. Sin embargo, Lancaster no esquivó los ataques de Rachel. Donde la hoja pasaba, solo quedaba un humo ilusorio. Lamentablemente, le dijo a Rachel que su cuerpo estaba en otro lugar y que hoy solo había venido a traer algunos regalos. Lancaster mencionó que afuera estaba muy caótico ahora, incluyendo a los monstruos invasores, y los examinadores habían salido todos a enfrentar al enemigo. Así que nadie vendría a ayudarla. En el país B, la realeza siempre tiene prioridad en la protección. Pero aquí Rachel es solo una persona ordinaria. Se preguntó si Rachel podría sobrevivir por su cuenta, comenzando su venganza por las tragedias pasadas. Aunque quería hablar más con la princesa, se le acabó el tiempo y Lancaster se dio la vuelta y se fue directamente. Mientras se desvanecía, un asesino terriblemente poderoso había emergido. Al encontrarse con el asesino, instantáneamente desenvainó su espada.
Y se acercó tan rápido que Rachel apenas pudo reaccionar. El asesino era muy fuerte. Y Rachel intentó distanciarse, pero la velocidad de sus ataques con la espada era demasiado rápida para ver claramente. Incluso si apenas bloqueó algunos, aún sufrió múltiples cortes, después del intercambio. Se dio cuenta de que no podía derrotarlo de frente, así que apostó a encontrar una debilidad. Observó con calma los movimientos del asesino. Buscando una oportunidad, en un instante, esquivó usando su agilidad. El filo de la espada rozó su hombro. Pero también logró dejar una profunda herida en el costado del asesino, aprovechando la momentánea vacilación del asesino. Por el dolor, Rachel rápidamente creó distancia, jadeando por aire, lista para la próxima ronda de ataque y defensa. Rachel sabía que solo al encontrar su debilidad podría derrotar completamente a este formidable enemigo. Pronto, la espada del asesino abrumó sus defensas. Incluso su espada fue desarmada. Justo cuando el asesino se preparaba para acabar con Rachel, su mano se movió en secreto, sin que el asesino lo supiera. La espada de Rachel estaba conectada por un delgado hilo. Al siguiente segundo, cuando el asesino atacó, ella controló la espada para bloquear este ataque. En el momento crucial, la pared detrás de ellos fue repentinamente atravesada, distrayendo a ambos. Al ver a otra persona de un campo diferente emerger, el asesino abandonó inmediatamente a la ahora indefensa Rachel y se volvió para matar a quien había roto la pared. Al ver esto, mi poder se activó al instante. Gasté SP para convertir mi Desert Eagle en modo escopeta. A tan corta distancia, combinado con los efectos especiales de mi aterrador disparo, el asesino fue instantáneamente aniquilado. La bala que lo impactó consumió 250 SP y su poder fue, como se esperaba, devastador. Al mirar mi figura, Rachel también reconoció que era Kim Ha-jin, su compañero de clase. Confirmando que no había peligro, me acerqué para preguntar por su estado. Incluso sin que Rachel hablara, las heridas en su cuerpo me dijeron que era grave. Afortunadamente, llevaba suministros de primeros auxilios. Así que comencé a vendarla. Durante esto, no pudo evitar gritar de dolor y le recordé que aguantara un poco más. Ya que su mano podría nunca volver a empuñar una espada si no se trataba a tiempo. Después de terminar, miré el vendaje manchado de sangre. Y de repente me di cuenta de que había obtenido sin querer la sangre de un estudiante destacado. Mientras Rachel me agradecía, rápidamente escondí el vendaje detrás de mí. Después de descansar un rato, vi que la batalla exterior había terminado y la examinadora Yang Huba también se apresuró a acercarse. Estaba a punto de llevarnos. Cuando otro mago se apresuró a informar que 2 estudiantes estaban gravemente heridos en la sala de examen vecina. Al escuchar esto, la expresión de Yang Ho se volvió grave, dándose cuenta de que había juego sucio detrás de este accidente. Para la tarde, los incidentes en el sitio de examen se habían resuelto en gran medida, pero Oh Hun-yuk estaba sentado desanimado junto al mar. Seo Yang-ji lo encontró con éxito. Y al confirmar que estaba ileso, preguntó sobre las súbitas ocurrencias. Oh Hun-yuk no estaba claro sobre las razones. Pero mencionó que había sido ahuyentado por los invasores, aunque no estaba seguro de quién los había enfurecido. Ichu y Jin habían repelido a los monstruos con fuerza bruta, lo que también había asustado a Oh Hun-yuk. Especuló que esta persona probablemente era el asesino del guardia de seguridad. Este examen involucró no solo invasores misteriosos, sino también numerosos monstruos de alto nivel. Oh Hun-yuk se dio cuenta de que el cubo probablemente sería responsabilizado por varias partes. Al día siguiente, la noticia del incidente del examen del cubo se difundió globalmente. Los exámenes parciales fueron, en consecuencia, pospuestos. Debido a que la administración necesitaba explicar externamente y reparar los lugares, lo que llevó a la cancelación de los exámenes y clases programados, dando a los estudiantes unas vacaciones sin precedentes de 10 días. Mientras los instructores reprendían a todos por solo preocuparse de discutir las vacaciones, finalmente llegó una notificación en mi computadora en mi mochila. La notificación de cambio de coautor fue lamentablemente tardía. Había aumentado las capacidades de un personaje, Lancaster, convirtiéndolo en una figura más peligrosa. Su ajuste incluía probabilidades aumentadas de atacar a Rachel y un aumento en fuerza.
Lancaster era un personaje que había diseñado relacionado con el país, tendiendo a volcar todo el país. Originalmente, Lancaster se suponía que aparecería más tarde como un antagonista significativo, pero ahora había hecho una aparición temprana. No solo había aparecido mucho antes, sino que también se había vuelto más fuerte. Sin embargo, los eventos de ayer resultaron ser buenos para mí. Como había obtenido la sangre de Rachel, estaba pensando en dársela a Evangel cuando regresara, cuando de repente alguien me dio un codazo en la cabeza. Corriendo, era Chainian, que parecía bastante satisfecha, claramente haciéndolo a propósito frente a otros estudiantes. Nuestra fricción parecía habitual. Y no tomé en serio las acciones de Chainian. Ahora, en su habitación, su estado de ánimo mejoró significativamente, incluso llamándome cobarde, claramente provocándome. A pesar de no atreverme a confrontarla directamente, en ese momento el smartwatch de China recibió un mensaje. Era el informe de análisis del examen. Ella abrió con entusiasmo los informes, muchos de los cuales hablaban de ella. Kim So-ho fue el primero. Los comentarios sobre Chainian eran muy inspiradores. Él creía que a pesar de muchos factores que recientemente disminuían su confianza, todavía la veía como una arquera talentosa. Kim So-ho estaba seguro de que si Chainian continuaba creyendo en sí misma y mejorando como lo hizo durante el examen, eventualmente se convertiría en la mejor heroína. Al ver el extenso aliento de Kim So-ho, Chainian lo leyó todo y terminó sintiéndose bastante tímida, ya que era la primera vez que alguien la alentaba y la elogiaba así. Chainian decidió que, sin importar lo que dijeran los demás, se mantendría firme como arquera. Chainian continuó leyendo los informes de otras personas. Sin embargo, el siguiente era anónimo y también bastante extenso, así que comenzó a leer felizmente. Cuando vio el contenido, Chainian se quedó inicialmente atónita y todo su cuerpo tembló de ira. Porque este comentario anónimo fue escrito por mí, a diferencia del aliento de Kim So-ho, mis líneas estaban llenas de críticas, diciendo que era completamente inadecuada para la arquería y que su desempeño en el examen estaba lleno de fallas. Después de leer, Chainian explotó de rabia, maldiciéndome en voz alta en la habitación. Mientras tanto, en otra parte del dormitorio, había colocado el asiento de Evangel sobre la venda, que pronto comenzó a absorber la sangre sobre ella. Al ver esto, pensé que la semilla debería crecer bien si se alimentaba con sangre humana, podría nutrir a la verdadera bruja. Evangel Rachel proviene de una gran línea de sangre, así que creo que la bruja que nazca de su sangre no resultaría ser una villana. Solo tengo que esperar a que Evangel crezca rápidamente para que pueda ayudarme en el futuro, pero mientras imaginaba su futura apariencia, mi corazón comenzó a latir violentamente, acompañado de dolor en mi muñeca. Inesperadamente, el segundo estigma eligió este momento para aparecer. El dolor de la grabación del estigma me hizo gritar de agonía. A la mañana siguiente, contacté a Park So-yuk para ir a los terrenos de caza temprano, aún con un dolor severo en mi muñeca y luciendo bastante demacrado por la falta de sueño la noche anterior. Al ver esto, Park So-yuk estaba curioso sobre lo que me pasaba. Después de decirle que no era nada, comenzamos a hablar sobre los recientes negocios. Park So-yuk mencionó cómo, gracias a que tenía un vehículo de caza, no solo hacía que realizar diligencias fuera más conveniente que antes, sino que también tranquilizaba mucho a los clientes. Al llegar a la entrada del terreno de caza, noté que estaba lleno de muchas personas, principalmente de gremios. La multitud de curiosos también fue atraída por estos miembros de gremios que representan la esencia de la competencia, y liderándolos no era otro que Yuyona. Al verla, también me sorprendí. Debió haber traído a sus miembros de gremio para explorar el terreno de caza, notando a alguien mirándola. Yuyona giró la cabeza y me vio en el coche, luego se acercó a mí, curiosa por saber qué hacía en el terreno de caza. Que Yuyona viniera a saludarme fue inesperado y le dije que estaba aquí para ganar un poco de dinero extra y que estaba con mi agente, Park So-yuk. Al escuchar esto, Yona se volvió a mirar a Park So-yuk. En la historia original, Park So-yuk es el agente de Kim So-ho después de enterarse de esto. Yuna invirtió mucho dinero en SH Entertainment, lo cual resultó ser muy exitoso, llevando a ambos a carreras exitosas. Pero ese es el contenido de la novela original. Sin el respaldo de Kim So-ho, SH Entertainment probablemente no tendría mucho valor. A los ojos de Yuna, parece que me he convertido en un obstáculo para Park So-yuk. En ese momento, me di cuenta de que en realidad estaba aquí para cazar. Yuna de repente abrió la puerta del coche y se sentó a mi lado,
pensó que, dado que estaba aquí para cazar, podría entrar y echar un vistazo primero. A pesar de mi confusión, acepté ir juntos al terreno de caza. En el camino, me preguntaba qué tramaba Yuyona. Pero ella habló primero, preguntando si había considerado mi futuro, al escucharme decir que era demasiado pronto para pensarlo. Yuyona explicó que no era demasiado pronto en absoluto, ya que acabábamos de terminar nuestros exámenes parciales, para el tercer año. Dejaríamos la escuela para convertirnos en héroes en entrenamiento, así que deberíamos comenzar a planear nuestra graduación lo antes posible. Luego finalmente reveló su propósito, que era invitarme a unirme a la esencia de Strat. Yuyona fue muy sincera al afirmar que, aunque la esencia de Strat no podía compararse con la sagrada gracia del Creador, creía que una vez que se convirtiera en la líder, podría hacer de la esencia de Strat la mejor guilda. Estaba dispuesta a unirme, podría proporcionarme cualquier recurso que necesitara. Desde armas de alta gama hasta agentes bien conocidos, Yona pensó que estas ofertas eran lo suficientemente atractivas, ya que aún era estudiante. Pero cambié de tema, diciéndole a Yona que contactara a héroes potenciales con anticipación. Podría resultar en una multa. Al escuchar esto, se rió y dijo, ¿crees que no puedo permitirme esa pequeña cantidad de dinero? Un vehículo de caza de repente frenó bruscamente, haciendo que ella chocara contra el asiento. Inmediatamente, Yona preguntó enojada por qué la parada repentina. Park Soo-yuk tartamudeó que habíamos llegado a la zona donde acechan los monstruos. Su comentario sorprendió a Yona. No esperaba que un agente ordinario supiera sobre los puntos calientes de los monstruos. Park Soo-yuk explicó que en abril es cuando los monstruos en las partes más profundas del terreno de caza se inquietan, forzando a los más débiles a huir hacia la periferia. Consideró mis habilidades como francotirador y eligió específicamente este lugar de caza. Esta información provenía de la investigación de campo personal de Park Soo-yuk y dijo que se podía confiar en ella. También aproveché la oportunidad para presumir ante Yona de que Park Soo-yuk era un excelente agente. Después de saludarlos, bajé para comenzar a cazar. En cuanto a Yona, sus compañeros de guilda también llegarían pronto aquí. Al salir del coche, Yona volvió a golpear la ventana y también pidió la tarjeta de presentación de Park Soo-yuk. Y también pidió la tarjeta de presentación de Yuk.